La historia comienza con el personaje de Lindsay, salpicado de bebida. La chica que hizo esto se disculpó, fingiendo que no se había dado cuenta. Los demás susurran que Lindsay ahora parece un ratón mojado, pero Lindsay dijo que su cabello ahora tiene un aroma afrutado. Ella se fue, mientras todos se preguntaban por qué estaba fingiendo ser amable. La invitación enviada a Lindsay fue del emperador, y ella sabe que no son amables con ella, pero no puede culparlos, sabiendo lo que hizo la verdadera Charlotte Lindsay. Charlotte intimidaba y golpeaba a otras chicas. Ella es la hija mayor del poderoso marqués de Lindsay, y también es la villana de la novela heroica, En busca de un marido. Fue dentro de esta novela de fantasía donde se encontró nuestra heroína principal. Charlotte se aferró al protagonista, el duque Heathcliff. Incluso se atrevió a intentarlo con el personaje principal de la novela, Ayla. Por supuesto, esto enfureció al duque Heathcliff. Esta presión tenía como objetivo obligar a la familia de Lindsay a repudiar a Charlotte. Su padre le preguntó qué iba a decir en su defensa. Charlotte cayó de rodillas y comenzó a disculparse por haberse equivocado. Y fue en ese momento que nuestro personaje principal se transportó, sin saber qué hacer. Le dijeron que en 6 meses la enviarían a una urbanización fuera de la ciudad. De repente se dio cuenta de que las jóvenes estaban apiñadas alrededor de algo. Resultó que Karel, un personaje secundario de la novela, había llegado. A Charlotte no le sorprende que él sea popular entre las mujeres. Luego apareció aquí otro personaje secundario, Reynard. Charlotte no esperaba verlos aquí, pero ahora no es el momento de pensar en ello. La heroína necesita salir de aquí lo antes posible. No hay nadie alrededor, y tendrá el tiempo justo para escaparse del castillo. Pero se encontró con gente que decía que nunca se cansaba de ello. Resultó ser Cedric, el personaje masculino principal, e Isla, y por eso Charlotte quería huir. Ella empezó a poner excusas, diciendo que había habido un malentendido. Los demás pensaron que ella estaba intentando acercarse nuevamente a su señoría. Charlotte se disculpa con Cedric por chocar con él, pero Cedric grita que aún no ha terminado y no la dejará ir. Le pregunta a Charlotte qué excusa tiene preparada esta vez. Pero de repente, en ese momento, un caballero le pide que se aparte del camino. Resultó ser Eugene Mont, un personaje secundario. Cedric no creía que el caballero estuviera interesado en los banquetes reales, pero Eugene no va a decírselo 2 veces. Finalmente, Cedric e Isla se rinden. Cuando Eugene se dio la vuelta, el paradero de Charlotte había desaparecido sin dejar rastro. Ella logró escapar cuando Eugene apareció allí justo a tiempo. No era de extrañar que él fuera su personaje favorito en esta novela, pero es poco probable que Charlotte pueda enfrentarse a él nuevamente. El villano nunca debe asociarse con aquellos que aman a la duquesa, así que Charlotte planea mantener la distancia y desempeñar su papel en silencio. Ella todavía no sabe cómo llegó a este libro, pero por ahora está contenta con él. Ella se siente un poco sola, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. De repente, el príncipe heredero entra a escondidas en su habitación. Él le tapa la boca y le pide a la niña que no grite. El príncipe heredero se disculpa por la sorpresa y dice que vino con una petición, y su petición es que le deje dormir en su cama. Charlotte se quedó casi sin palabras cuando escuchó la pregunta. El príncipe heredero sugiere que ella cree que se ha vuelto loco, pero admite que cada vez que se va a la cama, oye una voz. Es una alucinación terriblemente realista, susurrándole al oído una y otra vez. El príncipe heredero ha oído esto tantas veces que puede repetirlo palabra por palabra. Escuchó que el personaje principal pertenece al personaje principal, por lo que tomará el personaje secundario. Y entonces susurraron su nombre a Reynard y lo llamaron a su cama. Las palabras no pueden describir lo sorprendida que quedó Charlotte por lo que escuchó. El personaje principal no puede heredar el título a menos que se case, y es por eso que la muchacha se ve obligada a buscarse un marido. Ella termina quedándose con su amigo de la infancia, Cedric. Sin embargo, los lectores no estuvieron contentos con esta decisión. A nuestro personaje principal no le gustó este final. El último comentario fue de ella, que llevaría a un personaje secundario a su cama. Charlotte recuerda que esos fueron definitivamente sus comentarios. Reynard admite que, a pesar de no reconocer esa voz, sigue pensando en Charlotte, y sus instintos le dicen que vaya hacia ella y hacia su cama. El príncipe heredero ya teme que Charlotte lo haya maldecido. Ella, por supuesto, respondió que era imposible. Reynard había pensado que ella no desperdiciaría la maldición en él. Charlotte se alegra de que él no sospeche de ella. De cualquier manera, le está provocando insomnio a Reynard. Charlotte piensa que es demasiado que un hombre y una mujer compartan una cama, pero el príncipe heredero pensó que era obvio que dormiría en otro lugar. Reynard comenzó a cambiarse de ropa, disculpándose de antemano. Está muerto de cansancio y podría desplomarse en cualquier momento.
Queriendo irse lo más rápido posible, Charlotte le desea buenas noches. No era su deseo que un personaje secundario la echara de su propia cama. Reynard incluso trajo consigo su pijama preparado. Charlotte le preguntó qué pasaba, dispuesta a arreglarlo todo. Pero Reynard cree que realmente estuvo mal echarla. Entonces, decide tomar una manta y dormir en el sofá. Aún así, gracias a la manta, Charlotte, que estaba durmiendo en el sofá, no tenía frío. Pero de repente el príncipe heredero la despierta y le dice que no puede dormir. Pensó que podría conciliar el sueño, pero la somnolencia desapareció. Reynard dice que quiere dormir en el sofá y pide que se lo den. Por alguna razón, ahora quería tumbarse en el sofá. Finalmente, acostada en la cama, Charlotte se relaja. Pero después de un rato, Reynard la despierta de nuevo, queriendo dormir en la cama. Charlotte sugirió que necesitaba dormir con ella. Reynard también pensó que lo que necesitaba no era una cama, sino un lugar junto a ella. Entonces, el hombre le pide que pregunte adecuadamente. Él le pregunta si estaría de acuerdo en dejarlo acostarse a su lado. Charlotte se siente avergonzada, pero aún así acepta, ya que no tiene otra opción. Pero Reynard tiene una cosa que Charlotte debe prometer. Primero, le pide a Charlotte que guarde silencio sobre su insomnio. Y esto es cierto, porque el príncipe heredero tiene muchos enemigos en el imperio. Y en segundo lugar, el hombre le pide que no se enamore de él. Charlotte había olvidado que Reynard era un completo narcisista. Antes de nombrar el último punto, desenvaina su espada. Él pide no tocar esta espada mientras duermen. Y solo después de eso, ambos se fueron a la cama, separados por armas. Charlotte sinceramente no entiende cómo alguien puede quedarse dormido en tales condiciones. A la mañana siguiente, Reynard siente que es él quien santifica a cualquiera. Señaló que ya no oía voces, lo cual era bueno. Charlotte es libre y finalmente puede descansar en paz. El príncipe heredero le pide que piense en lo que le gustaría a cambio. Charlotte solo espera que su vida siga tan tranquila como hasta ahora. Pronto estará en las calles con su caballero personal. Debido a la falta de sueño, Charlotte se perdió el almuerzo y ahora tiene hambre. Pero su buen comportamiento le jugó a su favor y su padre le dio algo de dinero para gastos. De repente, ese mismo dinero es robado por un ladrón callejero. Charlotte le pide a George que atrape al ladrón, pero él dice que no puede. Su deber es protegerla y no puede huir. Para él, su seguridad es más importante que el dinero. Pero de repente aparece el caballero Eugenio y atrapa al ladrón. Mientras George estaba indignado por quién era, Charlotte se preguntaba cómo había llegado hasta allí. El caballero le entrega a la muchacha la bolsa de dinero robada. George considera al caballero sospechoso y le pide que se aleje, pero Charlotte le dijo que él era el único sospechoso allí. Ella le preguntó por qué se negó a perseguir al ladrón. George respondió que estaba preocupado por su seguridad. Pero Charlotte no se conforma con este tipo de preocupaciones. Todo lo descubrirán cuando pregunten si el ladrón tenía un cómplice. Así transcurrieron varias horas desde el incidente. Charlotte le dijo al caballero que ni siquiera sabía cómo dirigirse a él. Pero en cualquier caso, la niña le agradece su ayuda. Ella espera no haber sido grosera y le agradece como corresponde. El caballero pide que lo llamen simplemente Eugenio. Antes de estrechar la mano, Eugene quiere preguntar algo, pero no llega a tiempo, porque aparece el hermano menor de Charlotte, Jaden. Jaden le pide que regrese, ya que la guardia de la ciudad ha regresado a la finca. El hermano espera que Charlotte no resulte herida. La muchacha no esperaba que él sonriera de manera tan extraña. Como Charlotte tenía que irse, le dijo a Eugene que hablarían más tarde. El caballero estaba un poco molesto porque ella se fue otra vez. Charlotte entiende que ningún caballero quiere servir a alguien que avergüence a la familia. Además, Charlotte solía gritarle a las criadas. Pero, gracias a esta confusión, fue posible sustituir a los irrespetuosos. De repente, un tipo salta al balcón de la chica. Él le pregunta a Charlotte si lo recuerda. El extraño dice que ya se han visto hoy. Charlotte adivinó inmediatamente que se trataba del caballero Eugene. Es el líder de un escuadrón mercenario y atrae la atención de figuras influyentes. Un hombre famoso por su monstruosa fuerza en innumerables campos. Nadie había visto su rostro sin el casco, por eso todos le tenían miedo a Eugene. Pero a pesar de todo esto, es un hombre increíblemente guapo. Charlotte piensa que es una trampa tener esa cara y ese cuerpo. La heroína se dio cuenta de que Eugene nunca se había quitado el casco delante de ella antes. Yusen lo confirma mostrando su rostro por primera vez. Pero Charlotte lo reconoció por la voz que había oído esa tarde. Y ahora ella está muy sorprendida por su repentina visita. Eugene admite que tiene algo que decir. Charlotte aceptó llamarlo por su nombre desde ese momento. La muchacha preguntó modestamente por qué había venido a su habitación. Eugene dice que le gustaría dormir en su cama. Charlotte adivina que tiene los mismos problemas que Reynard. Y el propio Eugenio dice que la voz le dijo que viniera aquí.
Una voz en su cabeza le habló del cabello rojo. Eugene se sorprende de que Charlotte lo entienda bien. Su poder destructivo está más allá de la imaginación. Ella le preguntó si iba a acostarse con esa ropa. Mientras va a buscarle algo de ropa, Charlotte le pide que mantenga un perfil bajo y se esconda si es necesario. Luego salió de la habitación y fue en busca de pijamas de hombre. En el lavadero consigue encontrar lo que necesita. Su hermano le pregunta qué quiere de su ropa. Charlotte no esperaba ver a Jaden aquí, así que no sabe qué responder. Ella dijo que iba a limpiar su ropa después de notar polvo en ella. Jaden decide fingir que su historia es cierta. Charlotte se atrevió a preguntarle por qué había sido tan amable con ella últimamente. Jaden notó que había estado actuando de manera extraña últimamente. Ella no hace berrinches ni crea problemas. La próxima vez que tenga la oportunidad, a Jaden le gustaría hablar con ella. Ya es tarde ahora, así que regresa a su habitación. Pronto Charlotte también regresa a Eugene. Para su sorpresa, descubre que él no está allí. Resultó que Eugene estaba escondido en el suelo debajo de la cama. La propia Charlotte le dijo que se escondiera, por si acaso. La niña le pide que no vuelvan a hacer esto. Eugene sonríe, porque reconoció a Charlotte por sus pasos. Charlotte pensó que había sido demasiado familiar. Finalmente, le da su pijama y le permite cambiarse. Ella quería salir un rato para que Eugene pudiera cambiarse en paz. Pero antes de que ella pudiera dar un paso, él ya había empezado a cambiar. Charlotte parecía avergonzada, pero a Eugene no le importaba si ella miraba o no. Charlotte se sintió avergonzada de sus pensamientos pervertidos. De cualquier manera, ella no podía quitarle los ojos de encima. Después de unos minutos, el caballero se cambia completamente y queda en pijama. Finalmente se acuesta en una cama suave y acogedora. Charlotte le dice que se despierte mañana, antes de que llegue la criada. Se desean buenas noches y se quedan dormidos. Y por la mañana, Charlotte se despierta, porque Eugene está encima de ella. Estaba tan cerca que la niña perdió el aliento. Eugene no es de los que duermen tranquilos. Charlotte de repente quiso tocar sus largas pestañas. Mientras duerme, Eugene la atrae hacia sí. Y después de eso, no importa cómo se acueste ella, él siempre se gira hacia ella. Eugene está realmente muy pesado e inquieto mientras duerme. Por la mañana, el caballero le pregunta a la muchacha si durmió bien. Pero Charlotte, horrorizada, preguntó si realmente era imposible ver desde su cara. Al notar que no se ve bien, Eugene pregunta si todo está bien. Charlotte se da cuenta de que no durmió así a propósito. Se escuchó la voz de una criada en el pasillo, anunciando que Charlotte llegaba tarde. Charlotte le pide a Eugene que regrese, porque ahora no es el momento de hablar. El hombre le agradece, esperando poder volver a verse. Si la maldición se levanta hoy, es poco probable que vuelvan a verse. Pero Charlotte estaría contenta si se volvieran a encontrar. Los padres de Charlotte comentan lo terrible que se ve en el desayuno. Y esto es cierto, porque solo durmió unas 2 horas. La madre no está contenta con esto, porque de esta manera su hija la está deshonrando. Tenía un complejo enorme debido a sus orígenes simples. Jaden le pide a su mamá que pare porque Charlotte se está comportando decentemente. La heroína todavía no entiende por qué su hermano se comportó así. Durante los últimos 6 meses que ese cuerpo tomó posesión de ella, ni siquiera habían hablado con normalidad. Según el autor de la novela, Charlotte y Jaden tenían una mala relación. El hijo de la difunta primera marquesa y el niño engendrado por su nueva madre. Charlotte pasó de ser una plebeya a ser la hija de un marqués. Cuando creció, lo único que hizo fue decepcionar a su familia. Y la heroína no está segura de si puede seguir fingiendo ser Charlotte. El padre de Charlotte le sugiere que vaya a tomar el té para variar. Últimamente la niña ha estado recibiendo invitaciones. Mostrando cuántos hay, el padre pide elegir uno cualquiera. Se supone que Charlotte es una villana, pero es muy popular. Además de las cartas, le enviaron una cesta de flores. Su remitente resultó ser Kiriel. Charlotte no entiende en absoluto por qué le envió algo. Es conocido como el archimago que coquetea con todas las damas. Es uno de los segundos protagonistas masculinos. Charlotte necesita confirmar si su suposición es correcta. Esta es una fiesta de té a la que se supone que Kiriel asistirá. Charlotte de repente acepta asistir a la fiesta del té. Pero sus padres están preocupados porque no tiene pareja. Dada la desastrosa reputación de Charlotte, ciertamente no tiene a nadie. Jaden dice que no es necesario traer un amante como compañero. Entonces acepta ir y ser compañero de su hermana. Esto es demasiado sospechoso y Charlotte debería negarse. Jaden le preguntó si realmente iba a ir con Kiriel. Al final, a sus padres tampoco les importa que esté con su hermano. Y luego nos trasladamos a la finca del marqués de Mosella. Charlotte sale del carruaje y Jaden la ayuda a bajar. Los invitados están indignados porque oyeron que el hermano y la hermana ni siquiera se comunican. De todos modos, Kiriel también notó a Charlotte Lindsay entre la multitud.
A la entrada son recibidos por la anfitriona de la fiesta del té. Ella ignora completamente a Charlotte y solo mira a Jaden. Pero la heroína se alegra de no parecer albergar ningún rencor hacia ella. A Kyriel le gustaría complementar el atuendo de Charlotte con un ramo. Charlotte le agradece tímidamente, bajo la atenta mirada de su hermano. Kyriel le agradece por aceptar la invitación. Él se presenta ante ella y le dice que es un mago en el Palacio Imperial. Como era de esperar, resultó irresistible. En ese momento, Charlotte de repente notó la mirada enojada de su anfitriona. Por eso, incluso olvidó por qué vino a la fiesta del té. En la historia original, Evelyn está enamorada de Kyriel. En cualquier caso, si Kyriel tiene el mismo problema con las voces, dará una señal. Pero primero, Charlotte necesita asegurar su propia vida. Ella solo necesita pasar por esta ceremonia del té. Jaden le pregunta si quiere ver a sus amigos. Charlotte respondió que no tenía amigos. Ella le pide que la ignore y disfrute su té. No hay nadie aquí a quien Jaden pueda conocer. Charlotte tenía miedo de que lo escucharan, pero a él no le importaba. Últimamente, Jaden ha estado actuando más suave con su hermana, pero cada vez que ella le pregunta, él evade la respuesta. Ahora Jaden le parece mucho más hermoso de cerca. Charlotte notó las ojeras y le preguntó si estaba cansado. Jaden le restó importancia y dijo que estaba bien. Observó que la forma en que Kyriel la miraba era inusual. Dado que es un conocido galán, ella debería tener cuidado. Charlotte decide salir a caminar, y Jaden no tiene por qué acompañarla. Él le preguntará si es cierto que no va a escuchar sus consejos. Esto le hizo enfadar, lo cual era más propio de él. Entonces la muchacha decide ir a conocer a Kyriel. Dado que se trata de una novela romántica, el método de búsqueda debería funcionar. Para conocer al personaje principal, es necesario encontrarlo en el jardín. Y así sucedió que Kyriel la encontró, preguntándole preocupado qué había pasado. Charlotte está contenta de que se hayan vuelto a encontrar. Kyriel supone que ella lo atrajo aquí a propósito. Será problemático si sospecha algo. Por eso Charlotte dijo que se siente sola con bastante facilidad. Kyriel parece no ser consciente de su reputación y posición. Aparte de Evelyn y Kyriel, nadie le habló hoy. Charlotte grita desesperadamente que se siente muy sola. Generalmente pasa todo el día sola, desde la mañana hasta la noche. Ella le agradece por escucharla y huye. Por la noche, tal como lo esperaba, alguien llamó a su ventana. Ella abrió las persianas y dio la bienvenida a Kyriel cuando llegó. Él se disculpa sinceramente por visitarla a una hora tan tardía. Pero Charlotte está segura de que tiene una razón. Él puede decirle todo lo que quiera. Kyriel admite que le da vergüenza decirlo. Charlotte amenaza con tomarle la mano si no se lo dice. Puede que a otros les parezca una amenaza, pero a él debería afectarle. Kyriel pregunta cómo puede compartir la cama con una mujer a la que tiene miedo de tocar. Kyriel fue abandonado por sus padres y criado por un maestro. Su maestro insistió en un método de enseñanza bastante inusual. Naturalmente, bajo tal mentoría, siempre estuvo rodeado de hombres. Afortunadamente, el amigo mayor de Kyriel apareció y le enseñó cómo tratar con las mujeres. Lleno de confianza, Kyriel entró en la torre, pero allí había un problema. Resultó que el camarada mayor era un mujeriego desesperado. Sin saberlo, Kyriel practicó sus lecciones en la torre. Kyriel era demasiado amable con las chicas con las que no tenía intención de salir. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a circular rumores de que era mujeriego. En este escenario, parece como si estuviera pidiendo a las mujeres que se enamoren de él. En resumen, Kyriel cree que está maldito. A Charlotte le resulta difícil de creer, pero no tiene elección. Ella es un poco torpe, pero acepta ofrecer su cama. Kyriel le agarró las manos con felicidad y le dio las gracias. Pero al darse cuenta de esto, inmediatamente saltó hacia atrás, gritando de miedo. El personaje que ella creía que era un playboy resultó ser puro e inocente. Como ya es tarde, sería mejor que Kyriel pasara la noche aquí. Antes de esto, Charlotte le pregunta si tiene algún hábito de sueño. ¿Y tiene alguna reacción al contacto accidental mientras duerme? Cuando él respondió que todo estaba bien, Charlotte se ofreció a acostarse a su lado. Kyriel jura que no es tan desvergonzado como para faltarle el respeto a Charlotte. Él no tiene el más mínimo pensamiento impuro hacia ella. Él repite que no tiene ningún interés en ella en ese sentido. En ese momento, Charlotte le pide que pare. En cualquier caso, Kyriel le pide que lo cuide. Charlotte no se lo va a comer y le dice que se relaje. Pero Kyriel miente y dice que se siente cómodo en esa posición. Pero a él parece repelerle la idea de acercarse a ella. Entonces, Charlotte lo obliga a acostarse a su lado. Pero inmediatamente pensó que había ido demasiado lejos, aunque no fuera su intención. Había oído que Kyriel se llevaba muy bien con el sexo opuesto. Pero Kyriel dice que los rumores y la realidad difieren. Él no sabe dónde ni qué salió mal para que su vida llegara a este punto.
Charlotte cree que no hay necesidad de comportarse de una determinada manera. Ella le dice a Kyriel que él es bueno tal como es. Ella también piensa que no hay nada malo en que él se permita relajarse. Esto es lo que dijo el personaje principal Ayla en la historia original. Kyriel se siente avergonzado, pero le agradece sus amables palabras. Según la trama, debería haberse sentido aún más avergonzado y sonrojado. Nuestra heroína quiere desempeñar su papel al máximo, habitando este cuerpo. Los magos de cabello plateado son lo mejor de esta novela. Por primera vez en mucho tiempo, Charlotte durmió bien. Parece que la maldición realmente se levanta después de una de esas noches. En cualquier caso, lo más importante para ella es la recompensa que recibe después. Ella espera una suma considerable de Reynard, y quiere recibir un instrumento mágico de Cariel. Para evitar que la retraten como una villana, necesita prepararse. Charlotte estaría triste si no volviera a ver a estos tres nunca más. Se preguntó si el mundo seguiría la novela, si ella se retiraba a las sombras. Charlotte intenta no pensar en cosas tristes, porque nadie más está maldito. Jaden entra a su habitación y le pregunta si durmió bien anoche. Los padres se sorprendieron de lo bien que empezaron a llevarse el hermano y la hermana. Jaden respondió que él y Charlotte habían tenido recientemente una conversación sincera, y si hicieron las paces, entonces sus padres no tendrán nada más que desear. Pero Charlotte sabe que Jaden está mintiendo a sus padres. Ella está genuinamente interesada en lo que su hermano está haciendo. El comportamiento de Jaden es demasiado sospechoso, y Charlotte quiere saber qué sucede. De repente dice que a su difunta madre le encantaban las flores de primavera. En semejante ambiente, Charlotte no sabe cómo hablar de ello. Su hermano le pregunta cuál de estas flores le gusta más. Como ella no puede decidirse, Jaden lo elegirá él mismo y se lo dará. Estas flores probablemente le son queridas porque su madre las amaba. A Jaden le basta con que las flores puedan traer alegría durante varios días. Charlotte, observándolo, casi se volvió loca. Ella le pidió que parara porque la estaba asustando. Charlotte le pregunta por qué actúa de manera tan extraña. Ella expresa sus sospechas sobre Jaden. Jaden simplemente comenzó a pensar en ella de manera diferente, porque ella había cambiado. Pero para Charlotte, es demasiado que su actitud hacia ella haya cambiado tan abruptamente. Debe haber una razón por la que se comporta de esa manera. Pero Jaden planeó establecer una relación más amistosa antes de decir nada. De hecho, tiene un favor que pedirle a Charlotte. Cuando encuentran un lugar más apartado, Jaden primero quiere aclarar algo. Advierte de antemano que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y de salud. Finalmente, Jade le pide que duerma en su cama por una noche. Charlotte no esperaba que Jaden también fuera maldecido. Al leer este capítulo, Jaden sintió pena por Charlotte. Charlotte acepta darle un rincón de su cama. A Jaden no le sorprende que Charlotte no le crea, aunque en realidad sí lo hace. Jaden no era un villano, pero sí daba a los lectores una extraña sensación de incomodidad. Él no ama a su hermana, pero la defiende a lo largo de la novela. Como Charlotte era parte de la familia, no podía abandonarla. Debió estar atormentado por problemas con su hermana y su familia. Al final de la novela, cuando Charlotte fue expulsada de su familia, ocurrió un giro en la trama. Y el giro es que Jaden tenía sentimientos por Ayla, pero al final cedió y le deseó felicidad a Ayla. El personaje principal, al leer esta novela, se indignó. Debido a esta extraña petición, Jaden quería ganarse su favor. Charlotte esperaba que él le contara todo honestamente desde el principio, pero Jaden realmente quería que su relación funcionara. Charlotte ni siquiera cree que esto es lo que está diciendo su hermano, que una vez fue grosero. Pero sea como fuere, Charlotte estuvo de acuerdo. Jaden promete hacer todo lo posible para devolverle este favor. Decide preguntar si Kyriel se había puesto en contacto con ella. Cuando Charlotte respondió que no, él le preguntó de quién era el pelo que estaba en su almohada en ese momento. Charlotte se dio cuenta de que era el cabello de Kyriel. Charlotte tuvo que mentir diciendo que era su cabello gris. Jaden juró que vio cabello plateado, pero la chica lo niega. Al final logró convencerlo y él le creyó. De todos modos, Jaden le pide que se olvide de Kyriel. Explica que en una relación real, ambas partes se valoran mutuamente. Esta situación tampoco es del todo decente, incluso si son hermano y hermana. Entonces, Jaden le pide que la soporte por una noche. Mientras Jaden dudaba sobre vivir bajo el mismo techo que Charlotte, otros tres ya venían a visitarla. Charlotte le pregunta si cree que fue un poco cruel. Él sabía que ella siempre se quedaba despierta hasta tarde, pero nunca la despertaba. Jaden intentó despertarla, pero ella no quería levantarse. Jaden también se puso del lado de su madre y no la protegió. Una de las criadas comentó que hoy todo era un poco diferente. Sintió que la atmósfera se había vuelto más suave que antes. Así transcurren algunos días más. Charlotte finalmente se sintió libre de maldiciones.
Para ella, quedarse en casa es un acto de autoanálisis. Sin embargo, tenía curiosidad de saber cuándo Reynard cumpliría su promesa. Y en ese mismo momento, la paloma de Reynard apareció en la ventana. Charlotte está emocionada por saber qué mensaje envió esta vez. Dice que vendrá por la noche porque hay algo que discutir. Charlotte esperaba que ya hubiera recibido el pago, pero no. Por la tarde, según escribió Reynard, llegó a casa de Charlotte. El aire de la noche es fresco, y le preocupa que Charlotte esté afuera. Charlotte simplemente no podía quedarse quieta debido a la carta que recibió. Regresan a la casa. Charlotte pregunta qué pasó. Reynard, suspirando profundamente, admite que ya no puede dormir. Resulta que la maldición no se levantó, sino que solo se calmó por un tiempo. Reynard habría estrangulado al que lo maldijo si lo hubiera encontrado. Él se calma y se disculpa por haber perdido los estribos. Hasta que rompa esta maldición, necesitará la ayuda de Charlotte. Charlotte seguía esperando que él le pidiera dormir en su cama nuevamente. Por supuesto, esto no es así y Reynard promete pagarle. Charlotte le explicó cuánto interés le debía. También pide que todo se transfiera a través del Banco Central. Reynard estaba demasiado cansado la última vez que se vieron, pero ahora entendía todo. Charlotte lo vio pasarse la lengua por los labios y casi se volvió loca. Si hubiera habido cualquier otra persona frente a ella, lo habría considerado una rareza. Reynard, traumatizado por la traición de su niñera, hace esto todo el tiempo. En la historia original, salió cuando quiso conocer al personaje principal. Al verlo de primera mano, Charlotte comprendió el alcance total del impacto. Reynard dice que Charlotte nunca impuso un amor obsesivo al duque Heathcliff. Hace unos 6 meses causó un gran escándalo. Entonces Reynard pensó que pediría algo así como venganza contra el duque, y no dinero. Reynard sospecha de ella, pero mientras ella sea su clave para la maldición, no la tocará. Pero nadie dijo que tenía que permanecer ilesa para que funcionara. Reynard no pudo reunirse de inmediato y pidió demasiado. De repente, el caballero Eugene golpeó la ventana, preguntando si Charlotte estaba dormida. Charlotte ciertamente no esperaba que él viniera aquí. Reynard se pregunta quién podría ser a tan hora. Charlotte promete explicarle todo más tarde y le pide que se esconda. Luego regresa a Eugene y le pregunta qué está haciendo allí. Ella le dice amablemente que tiene algunas circunstancias y le pide que se vaya. Ella le promete que definitivamente estará libre mañana, pero Eugenio ya no la escuchaba, porque quería comprobar quién estaba en la habitación. Charlotte ya estaba pensando que debía confesar honestamente, pero esto seguramente les parecerá una completa tontería a ambos. Entonces ella tiene que mentir diciendo que es su hermano menor. Yusen siente el aura de un luchador fuerte, que ha alcanzado grandes alturas. Charlotte se disculpa mentalmente con su hermano por esto. Al final, Eugene se va y Charlotte se despide de él. Charlotte sintió que había perdido varios años de su vida por el susto. Reynard casi le arrebata la espada, confundiéndolo con un asesino. Finalmente, Charlotte lo invita a ir a la cama. Como ella es muy importante para él, quiere tratarla adecuadamente. Pero si habla así, la gente podría pensar en muchas cosas innecesarias. Por la mañana, Reynard pregunta si Charlotte ha pensado en vivir sola. Como Reynard no siempre puede colarse aquí, le sugiere que se mude con ella. Pero Charlotte no tenía planes de ir a ningún lado en un futuro próximo. La niña se preguntó cómo podría eliminar la maldición. De repente, Reynard le pregunta si se casará con él. Él cree que en las circunstancias actuales, el matrimonio solucionará todo. Él propone casarse lo antes posible, pero es extraño que Charlotte proponga matrimonio tan abruptamente. A Reynard ni siquiera le importa que ella haya nacido plebeya. Charlotte le pregunta si realmente está listo para esto. El problema es que él no la ama. Reynard se rió y le dijo lo increíble que era. Pregunta cuántos miembros de la realeza se casan realmente por amor. Si hay respeto y comprensión mutua, entonces eso es suficiente. Como pensaba Charlotte, el amor no significa nada para Reynard. Pero al final, en la novela, Reynard todavía experimentó el amor. En la novela, Reynard es considerado un soltero perpetuo. Pero como es el príncipe heredero, necesita un heredero. Reynard propone celebrar la ceremonia dentro de 3 meses. Pero Charlotte desiste de esta idea por falta de amor. Charlotte comenzará a buscar el amor verdadero una vez que deje ir al duque Heathcliff. Pero Reynard le propone matrimonio, y el amor florecerá más tarde. Él le dice a Charlotte que nadie sabe qué les depara el futuro. El cliché de las novelas románticas siempre trata sobre enamorarse en un matrimonio de conveniencia. El hombre pide quedarse con él hasta que se levante la maldición. Pero después de que se levanta la maldición, Reynard realmente puede enamorarse. Charlotte también podría haberse enamorado, si no fuera por algunos matices. Ella no está segura de poder sobrevivir con Reynard cerca. Charlotte no quiere casarse solo por la esperanza. Reynard dijo que entonces simplemente se divorciarían.
le proporcionaría una compensación y la enviaría al extranjero. De cualquier manera, Charlotte todavía no puede aceptar la oferta. Tiene 3 personajes más con los que tendrá que compartir cama. Reynard cede, comprendiendo su decisión, pero en lugar de matrimonio, les propone anunciar que solo están saliendo. Pero en realidad estaba bromeando. Solo trataba de burlarse de ella. Charlotte está segura de que si estuviera en el lugar de otra persona, no habría desaprovechado semejante oportunidad. Reynard se considera más perfecto que Cedric Hicklid. Charlotte está de acuerdo con él en que es mucho mejor. Ella intenta balbucear sobre lo que le gusta de él. Reynard espera que esta opinión nunca cambie. Dado que estarán en el mismo barco durante mucho tiempo, deberían trabajar bien juntos. Se dio cuenta de que Charlotte estaba dudando y le preguntó por qué. Pero ella le agarró la mano y le dijo que estaba contenta por su cooperación. Acostada en la cama, ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que la noche había llegado. Charlotte todavía esperaba poder descansar. Pero llegó Eugene. Eugene también dijo que la maldición había regresado. Charlotte no sabe cómo lidiar con todos ellos. Cuando Eugene se cambió de ropa, Charlotte lo encontró muy lindo. Ella pensó que quería acariciarlo. Ella le permitió dormir solo con la condición de que lo atara. Todo es debido a sus malos hábitos de sueño. Charlotte le preguntó si le permitía atarlo, pero cuando hizo esto, se sintió de alguna manera incómoda. Eugenio pide atarlo para que el nudo no se deshaga. Él se sienta frente a ella y le declara que está listo para que lo haga. Finalmente lo ató para que no pudiera moverse. Debe ser incómodo que haya aceptado esto sin ninguna duda. Eugenio dice que todo está bien y pide cubrirlo. En ese mismo momento, el hermano de la niña llama a su habitación. Él pregunta si puede entrar por un minuto. Si ve esto, pensará que Charlotte es una pervertida. Ella miró hacia afuera y le preguntó por qué estaba allí tan tarde. Él respondió que tenía un asunto urgente, pero Charlotte insistió en que hablara allí. Jaden admite haber visto una figura negra en su terraza. Por eso entra en la habitación para comprobarlo. Finalmente, Jaden vio una almohada atada a la cama. Nunca hubiera pensado que su hermana tuviera semejante afición. Charlotte se alegra de que Eugene haya podido esconderse, pero ahora necesita encontrar una salida. Jaden se disculpó por entrar y decidió irse inmediatamente. Desaparece detrás de la puerta, deseándole buenas noches a su hermana. Charlotte estaba casi muerta de miedo, pero estaba contenta de que Jaden se hubiera ido. Eugenio, que estaba escondido, salió de su escondite. La cuerda se deshizo cuando tiró de ella. Pensó que sería extraño si la cuerda estuviera sobre la cama. Charlotte notó que la almohada estaba firmemente tejida. Eugene tenía miedo de disgustarla, porque ella había puesto tanto cuidado en contárselo. La muchacha se sintió avergonzada por la inesperada cercanía. Debería haber dicho que la cuerda era débil. Eugene se disculpa, pero no hizo nada malo. Como ya es tarde, Charlotte sugiere irse a la cama. Ella se alegra de poder ver a Eugene durmiendo. Como la maldición no se levantaría pronto, Charlotte le permitió venir una vez a la semana. Eugenio sabe que debe devolver tal favor. Entonces, le promete a Charlotte que definitivamente le agradecerá. Asegura que siempre cumple sus promesas. Charlotte estuvo de acuerdo y dijo que lo recordaría. Pero después de eso, él inmediatamente la apartó y se fue a la cama. Unos días después, Jaden viene a visitar a Charlotte. Le sorprende que ella tenga cartas en sus manos, porque no tiene amigos. Jaden admite que la última vez no pudo deshacerse de esa extraña sensación. Se alegra de que no le haya pasado nada a Charlotte. Ella le dijo que estaba preocupado demasiado. Charlotte aprecia su preocupación, pero ahora no es el momento adecuado. Jaden dijo que su mamá tenía un mensaje para ella. Si Charlotte se involucra con el duque Hicklid, mamá la enviará a un convento. Charlotte le promete que eso no volverá a suceder. Luego nos mandan al día siguiente a la ferretería. Pero desafortunadamente fue allí donde conoció a Hicklid. Le parece que ella está empezando a mostrar nuevamente su verdadero rostro. En este caso, mamá seguramente enviará a Charlotte a la tienda. Charlotte le pregunta al duque cómo está, pero Hicklid le preguntó si realmente lo había estado siguiendo desde que terminó aquí. En el original, Charlotte aterrorizaba a Isla, acechaba a Cedric y los acosaba a ambos. Así que esta vez debería disculparse como es debido. Ella está segura de que por más veces que pida perdón, no será suficiente. Sus intentos de arruinar las vidas de Cedric e Isla no pueden justificarse de ninguna manera. Pero Hicklid todavía cree que está tramando algo. Charlotte le entrega una carta de disculpa, que siempre lleva consigo. Los demás empezaron a susurrar que Charlotte había cambiado de repente. Cedric no cree en su arrepentimiento, pensando que ni siquiera escribió la carta. Charlotte se da cuenta de que sus pecados son difíciles de perdonar. Pero si tiene pruebas de que no está siguiendo a Cedric, él la creerá. Solo el gerente de la tienda sabía que Hicklid vendría hoy. Pero de repente,
Charlotte se dio cuenta de cómo demostrar su inocencia. Como prueba, Charlotte muestra su entrada a la tienda. Pero al principio no lo consiguió, así que empezó a buscar el indicado. Ella le dice que se había inscrito aquí con antelación y que por eso vino. Cedric no le cree en absoluto, porque es difícil conseguir cita en la tienda. Cualquiera podría escribir una carta así, por eso Heathcliff no lo cree. Pero de repente se le acercó un hombre y le preguntó qué quería decirle a su huésped. Se presenta como el subdirector de esta tienda. De hecho, esta es la primera vez que Heathcliff escucha sobre esto. Un hombre se acerca a Charlotte y le pide que se levante del suelo. Al mirar más de cerca, Charlotte lo reconoció como Kyriel. Charlotte le sigue el juego y le agradece. Kyriel le pregunta a Heathcliff cómo se atrevió a dejarla arrodillarse. Cedric le pide que se ocupe de sus propios asuntos. Kyriel le da la bienvenida a Charlotte a la tienda. Él la invita a esperar en la sala VIP, mientras el dueño está fuera. Pero Cedric firmó primero con el propietario. Kyriel respondió que no podía ahora, ya que Charlotte era su invitada personal. Heathcliff todavía insiste en ver primero al gerente. Como no tiene una orden oficial para investigar, Kyriel no lo dejará pasar. No está obligado a mostrarse ni a dar su nombre. Al final, Kyriel acompaña a Charlotte a la sala VIP. Kyriel se disculpa por la espera, ya que no era el momento adecuado. Kyriel la tocó accidentalmente y recién ahora se dio cuenta. Pasaron 5 minutos y Charlotte pregunta si pueden hablar. Kyriel dijo que recibió la carta que Charlotte le envió. Es difícil para Kyriel acostumbrarse a esto con sus peculiaridades. Da la impresión de ser una persona molesta por parte de Heathcliff, pero inmediatamente se disculpó porque recordó que a Charlotte le gustaba Heathcliff. Pero Charlotte cedió en su búsqueda del amor. Charlotte se disculpó por un error que cometió en el pasado. Kyriel piensa que es demasiado buena para alguien como Heathcliff. Debe ser la maldición si Kyriel es tan amable con ella. Ella le pide a Kyriel que no la elogie tanto. Charlotte quería uno de sus inventos como recompensa. Pero en realidad, Charlotte tiene un propósito diferente para estar aquí. Kyriel acepta fácilmente y le pide seguirla. Él le pide que mire a su alrededor y que no se apresure. Si hay algo que Charlotte quiere, él se lo dará. Primero, Kyriel le muestra un abanico para el calor. Luego muestra algo que ahuyentará a los insectos con su aroma. Él le muestra un montón de cosas diferentes que podrían ser útiles en algún lugar. Charlotte pregunta si puede comprar algo con dinero. Pero estos objetos mágicos son casi invaluables. Pero Charlotte quiere conseguir el artículo que realmente necesita. Le molestaba que a ella no le gustaran sus inventos. Pero eso no era cierto. Hay algo que la heroína necesita ahora mismo. Al final, Kyriel le trae la caja. Charlotte dice que esto es justo lo que necesita. Dentro de la caja había una cuerda de caza. Esto permitirá a Charlotte atar a Eugene. Kyriel admite que tiene una petición más. Él sabe que desde fuera puede parecer desvergonzado. Pero él le pide que vuelva a dormir en su cama. Charlotte está de acuerdo y le permite venir esta noche. Ella le dice a Kyriel que no tiene nada de qué disculparse. La noticia ya había llegado a los padres, de que Charlotte se había disculpado con Cedric de rodillas. El padre se disculpa porque nadie creyó sus disculpas. Charlotte les agradece por creer en ella. Sus padres creen que es hora de que regrese a la alta sociedad. Todo esto porque le pidió disculpas al duque. Su padre le organizará un matrimonio, por lo que acudirá a la reunión. Charlotte odia esta alta sociedad. Su reputación aún está manchada. Recientemente la rociaron con champán. Charlotte simplemente lo odia, y por eso no quiere dejar que nadie se acerque a ella. De repente aparece Kyriel, quien le dice que nunca hubiera pensado que ella lo odiara tanto. Le da vergüenza que alguien como él pida dormir en la cama de Charlotte. Pero Charlotte le dijo que no era él quien la molestaba. Kyriel cree que tiene muchos problemas porque tiene miedo a las mujeres. Charlotte supone que para Kyriel no es fácil la vida cotidiana. La última vez que dijo algo que no quería decir, las cosas se complicaron más. Esta vez decidió decirlo a su manera, pero de repente se encontró demasiado cerca de él. Dijo que solo quería quitarse una pluma que tenía pegada en la espalda. Después de eso, inmediatamente gritó y saltó de la cama. Como Kyriel no puede dormir, cree que la maldición se ha levantado. Está muy preocupado porque Charlotte no puede dormir, pero ella piensa que él está mucho más cansado que ella. Así que por si acaso, preparó algo. Este es un dispositivo mágico que te ayuda a conciliar el sueño. Si te concentras en esto, podrás quedarte dormido. El propio Kyriel cayó en la trampa y rápidamente se quedó dormido. ¿Pero qué sentido tiene entonces que se haya quedado dormido él en lugar de Charlotte? Pero esto es lo mejor, porque Kyriel está muy cansado. Charlotte se alegra de poder descansar finalmente. Ella tiene miedo de moverse, porque Kyriel podría despertar. Pero al final logró moverse. Ella quería levantarse, cuando de repente empezó a caer. Kyriel, que se había despertado, logró alcanzarla y le preguntó si todo estaba bien. Kyriel pregunta preocupado si está herida.
Charlotte le recuerda casualmente que sus manos se tocaron. Por la mañana, Kirill se va, pensando que visitará a Charlotte en 10 días. Antes de venir, le enviará una carta a la niña. Kirill le da una flor antes de irse. Hoy Charlotte decidió quedarse en casa y no salir a ningún lado. Su madre entró en su habitación y le preguntó si había dormido bien. Al notar la flor, la madre pensó que era el mago coqueto que le había traído nuevamente una canasta. De hecho, vino a anunciar la fecha de la reunión. El heredero de Cedrina es famoso por ser un hombre guapo. Charlotte acepta intentarlo, porque es solo una cita. Unos días después tuvo lugar su encuentro. Charlotte ni siquiera entiende dónde está o qué está pasando. Es inmediatamente obvio que a su madre le gustaba el hombre. Quizás Charlotte había visto demasiados chicos guapos. Ella está un poco irritada por la forma en la que él se jacta de sí mismo. Inesperadamente, Charlotte vio a Eugene en esta pastelería. Se preguntó por qué el caballero necesitaba tantos postres. Al verlo comer, Charlotte se conmueve por su ternura. Ella siente como sus ojos y oídos, que murieron por culpa de este idiota, llaman a la vida. Parecería que aquí ocurriría un cliché, con el protagonista interfiriendo en la cita de la heroína. Eugene dirá que Charlotte le pertenece y te pedirá que no la toques. Su pareja pensó que ella se sentía mal. 30 minutos después, continúa hablando de sí mismo. Pregunta si el marqués de Lindsay mencionó la herencia. Él supone que su hermano tomará la herencia y los dejará sin dinero. Pero Charlotte sabe que Jaden nunca haría eso. Si él estuviera en su lugar, nunca habría reconocido a una plebeya como su madre. Esto enfureció a Charlotte, y ahora ya no puede más. Ella no se quedará con alguien que insulte a su familia, pero el hombre le pide que se quede. Supuestamente diciendo esto por preocupación, pero Charlotte supone que él simplemente está persiguiendo su fortuna. Su madre siempre fue condenada al ostracismo por ser una plebeya, y debido a los problemas de Charlotte, la gente la señaló aún más. Y aún así, ella nunca se rindió. Charlotte no cree que su madre merezca esto. Eugene interviene en su discusión, diciéndole al hombre que no le gusta. Pero él se mantiene firme, y le pide que no interfiera en sus asuntos. El caballero le pregunta a la heroína si está bien. El hombre se puso furioso, y preguntó cómo Eugene se atrevía a tocarlo. Su movimiento repentino provocó que todos los postres de Eugene cayeran al suelo. Eugene va a vengarse de él, pero Charlotte intenta detenerlo. Los trabajadores corren a la habitación y preguntan qué está pasando allí. Al notar al personal del café, Charlotte se da cuenta de que necesitan correr. Ella promete comprarle a Eugene tantos dulces como quiera. De repente, el caballero la levanta en sus brazos y le pide que la sostenga más fuerte. Después de esto, él huye con ella, saltando desde el balcón. A juzgar por las caras de los trabajadores, parece que no pueden alcanzarlos. Eugene le preguntó a Charlotte si podría arreglársela sola a partir de ahora. La niña todavía se siente avergonzada de que él la haya llevado como una princesa. Así terminó su primera cita con cita previa. Al oír lo sucedido, el padre estalló de ira. Mamá prometió que no me obligaría más a ir a citas a ciegas. Y así Charlotte finalmente quedó libre, tal como quería. Más tarde, Charlotte iba a hornear galletas para Eugene. Pero en esta novela no hay hornos eléctricos, por eso las galletas se quemaron. Charlotte no tenía prisa por enfadarse. Esperaba encontrar otra salida. De camino hacia ella, Yusen pensó en lo suave que era y lo bien que olía. Ni siquiera puede creer que hoy probará sus galletas. Charlotte, como siempre, lo encuentra en el balcón. Ella le recuerda que prometió comprar dulces y todo lo demás. De repente, Eugene olió algo quemado. Encontró galletas en la caja y supuso que eran suyas. Charlotte admitió que estaba un poco sobrecalentada. Eugene decidió comérselos de todos modos, porque Charlotte lo intentó. Como ella lo hizo para él está obligado a comerlo. Pero como era de esperar, las galletas tenían un sabor terrible. Es hora de ir a la cama. Eugene puede recoger el resto mañana. Yusen pregunta con interés de dónde sacó la cuerda. Ahora con esta cuerda, Charlotte podrá dormir normalmente. Cuando Yusen quiso preguntar algo, sus rostros estaban inesperadamente cerca. Dice que Charlotte debe sujetar firmemente el nudo para que la cuerda no se deshaga. Por ahora, la que aceptan parece confusa. Eugene se durmió bastante rápido, y Charlotte también hizo lo mejor que pudo. Por la mañana, Eugene le pregunta a la niña si todo está bien. Su conversación fue interrumpida por una criada, que le informó a Charlotte que era hora de prepararse. Eugene se va y promete regresar en una semana. De hecho, cuando Charlotte lo abrazó, él todavía estaba despierto. No creía que el nudo pudiera sostenerse con una mano tan pequeña. La respiración uniforme de Charlotte le hizo cosquillas en el cuello. Él solo quería que esta semana pasara rápido. Al día siguiente, Charlotte llega a desayunar un poco cansada. Ella les dice a sus padres que todo está bien y que ese incidente es cosa del pasado.
Su madre de repente menciona que su cumpleaños está a la vuelta de la esquina. Decidieron organizarle un gran banquete. Este es un evento muy importante, por lo que Charlotte no puede negarse. Fue idea de Jaden. Estaba preocupado por su hermana. Charlotte podría haberle dicho a Jaden inmediatamente que no quería, pero ella le pidió que cerrara la boca antes de empujarlo de la cama. Ella ya se imagina cómo la gente la provoca a pelearse. Y lo más importante es que no quiere encontrarse con Isla y Cedric en absoluto. Pero Jaden recuerda que Charlotte nunca escuchaba a los demás. La heroína se acostumbró tanto a su hermano que se olvidó de interpretar el papel de Charlotte. Charlotte también notó que empezó a comportarse de manera inusual. Jaden le pregunta si recuerda lo que le dijo en la cancha hace 10 años. Ella ya tiene miedo de imaginar qué pasará si se equivoca. Ella dice que no recuerda muy bien el pasado, pero su hermano le pide que lo piense, ya que la frase estaba en su repertorio. Charlotte repite que no está enojada y pide que la dejen en paz. Resulta que ella le gritó entonces, igual que lo hace ahora. Charlotte no estaba contenta porque Jaden se rendía porque el entrenamiento iba mal. Esto realmente hizo que Jaden quisiera entrenar aún más duro. Para él fue un momento memorable, pero para Charlotte fue una nimiedad. Luego le dijo que no tenía sentido estar triste por el miedo a romper algo. Así que Charlotte no debería tener miedo de nada innecesariamente. Jaden asegura que su familia siempre la apoyará. Él solo estaba tratando de animarla y ahora se fue a la cama. Ella le pide que espere al menos 5 minutos. El deseo de Jaden de ser reconocido no era por ira. De hecho, esperaba que su hermana al menos mirara en su dirección una vez. ¿Está seguro de que podrían ser buenos hermano y hermana? Jaden no sabía que era un sueño de infancia. Al día siguiente, Charlotte llega a la ciudad con el nuevo caballero Calix. Calix le preguntó si quería comprarse un vestido para su cumpleaños. De repente, en su camino, se encuentran con una señora que le pregunta cómo Charlotte se atrevió a venir allí. Charlotte tiene tantos enemigos que le resulta difícil recordar quiénes son. La señora le preguntó si se estaba metiendo en problemas otra vez, pero Calix le dijo que ella lo estaba pidiendo ahora. La familia de esta señora debe ser de alta posición. La heroína le pregunta a Calix qué vestido le gusta. La señora se enojó porque la ignoraron por completo. Por eso la muchacha se atrevió a abofetear al caballero. Charlotte, asustada, le pregunta si está bien. La señora dijo que debería haberse alejado en lugar de ponerse en peligro. Charlotte se enoja y le pide a la dama que se disculpe con Calix. El hecho de que Calix sea un simple caballero no le da a esta dama motivos para insultarlo. En ese momento, Ayla aparece de repente, preguntando qué está pasando. De todas las personas que Charlotte podría haber conocido, esa era Isla. Isla le pregunta a Jane en voz baja, ¿qué pasó aquí? Jane es un personaje secundario bastante importante. Isla se disculpa en nombre de Jane por ser grosera, pero Charlotte quiere que la disculpa sea para Calix, porque él fue el que sufrió. Entonces le pide a Jane que se disculpe con el caballero. Jane no se considera culpable, piensa que la acusan en vano. Ella le recuerda a Charlotte cómo trataba a Isla. Si no detenemos a Jane, seguirá parloteando sin parar. Finalmente Charlotte se disculpa para hacerla callar. Charlotte se disculpa con Isla por esas acciones, y ella entiende perfectamente que ninguna palabra lavará sus pecados. Ella está dispuesta a disculparse si arrodillarse alivia el corazón de Ayla. De repente Ayla corre hacia ella y le pide que se detenga. Ella dice que ya aceptó sus disculpas y eso es suficiente. Parece que Ayla tiene esa misma aura del personaje principal. Isla espera que Charlotte perdone la rudeza de Jane. Charlotte acepta solo si se disculpa con Calix. Isla le dice a Jane que sabe que es una buena persona. Ella confía en que Jane es capaz de admitir sus errores. Al final, Jane se disculpa con el caballero Calix. Las palabras de Ayla tienen un extraño poder para conmover y convencer a la gente. Charlotte tendrá que lidiar con Isla todo el tiempo. Así que también se disculpa con Jane por su rudeza. Ella dijo que por celos hacia Ayla la calumnió. La heroína ya no puede arruinar las compras de la gente, por lo que les pide que se vayan. Antes de irse, Ayla pide enviarle invitaciones al banquete de cumpleaños. Pero si Ayla viene, Cedric vendrá también. Pero Charlotte finalmente acepta enviar una invitación. Dio la casualidad de que Charlotte nunca se compró un vestido. Decidió que descansaría un poco y luego tomaría un baño. El príncipe heredero Reynard apareció inesperadamente en su habitación. Antes de esto, envió un mensaje vía paloma diciendo que vendría ese día. Charlotte se disculpa por haberlo olvidado por completo. Reynard le pregunta dónde está su invitación, pero Charlotte cree que crearía riesgos si él apareciera allí. En la novela, Reynard siempre actuó solo en función de sus propios intereses. La gente seguramente encontrará extraño su aparición. Se convertirá en un rumor. Todo el mundo discutirá por qué el príncipe heredero asistió al banquete del alborotador. El propio Reynard sabe que su reputación no es la mejor.
Charlotte espera que no insista en la invitación. Reynard le pregunta si fue a comprar un vestido hoy. Esto nos lleva a preguntarnos por qué regresó con las manos vacías. Charlotte no entiende cómo él sabe dónde estaba ella. Reynard solo cree lo que ve, y Charlotte no es del tipo que lastima a nadie. Charlotte se dio cuenta de que Reynard la había estado siguiendo hoy. Pero Reynard dice que sus ojos están en todas partes del imperio. Resulta que ordenó a sus hombres que espiaran a la niña. El príncipe heredero no habría tenido tiempo de jugar al acosador. Reynard estaba bromeando cuando dijo que iría a su baile, pero aún sentía curiosidad por saber quién vendría a verla. Reynard le pregunta si se sentirá avergonzada si Cedric aparece allí. Charlotte lo niega, diciendo que ya no está enamorada de él. Por alguna razón, Reynard dice que esto es un alivio para él. El personaje principal lo miró interrogativamente. Charlotte finalmente se mueve en la cama para que puedan acostarse. Es increíble cómo puede dormir tan tranquilamente al lado de un extraño. Reynard realmente pidió vigilarla e informarle de cada paso. Al principio, el príncipe heredero efectivamente sospechó de ella. De repente pensó que una chica como Charlotte era rara. Se va pensando que este será un gran regalo de cumpleaños. Cuando Charlotte se despertó, se dio cuenta de que Reynard ya se había ido. Se sintió inquieta al pensar que la maldición pudiera ser culpa suya. Pero como este es un mundo de fantasía romántica, debe haber una manera. Como resultado, 3 horas después, Charlotte ya está orando en el templo. Los sacerdotes comentan cómo Charlotte finalmente se ha calmado. Se sorprenden de su noble postura, seguros de que escucha la voz de Yomegna. Yomegna es una diosa que fue mencionada en la novela. Ella nunca apareció completamente en el libro, pero fue referenciada muchas veces. Charlotte está segura de que tiene muchas posibilidades de comunicarse con ella, pero 2 horas después, nadie respondió a sus oraciones. Por lo tanto, la niña llegó a la conclusión de que Dios simplemente no existe. Y en ese momento de desesperación, escuchó una voz que prometía ayudarla. Ella ya ha empezado a disculparse por todo lo que dijo, pero la diosa le pide que vaya con ella y la ayudará. Ella te pide que la sigas y abras la puerta que estará más adelante. Cuando Charlotte se encontró a su lado, se preguntó si ese era realmente el lugar correcto. Pero la diosa confirma que esto es exactamente lo que se necesita. Ella le pide a la niña que destruya la estatua, y entonces sus problemas se resolverán. Los problemas que la aquejan desaparecerán, y la diosa la ayudará con esto. Pero Charlotte cree que una sola voz no es suficiente para la diosa todopoderosa. La diosa seguía repitiendo que debía destruir la estatua. Ella le promete a Charlotte darle fama y riqueza eternas. La diosa insiste en destruir la estatua, o maldecirá a la niña. Uno de los sacerdotes oyó un ruido que venía de la puerta. Por miedo, Charlotte golpea accidentalmente la estatua, provocando que se rompa. Una estatua rota, una zona prohibida, y Charlotte Lindsay, atrapada en el acto. Como la estatua está rota, Charlotte pregunta qué pasa con la fama y la fortuna prometidas. Resultó que el jarrón simplemente se rompió cuando pasó corriendo un gato. Después de esto, la niña salió corriendo de la habitación en pánico. Ella quiere llegar a casa lo antes posible y descansar. Por suerte, esta noche duerme sola y nadie vendrá a verla. Cuando Charlotte se miró al espejo, vio un gato negro en su cabeza. Ella se asustó y saltó de la silla horrorizada. Parece que la criada no ve a este gato. El gato le dice que es una persona bastante buena. Charlotte preguntó horrorizada si era un gato falso. Ella piensa que tal vez el gato tiene un mensaje para ella, pero el gato simplemente sintió curiosidad por saber qué tipo de persona era ella. Charlotte no la dejó quedarse aquí, pero decidió por ella. Resulta que solo Charlotte puede verla. El gato vivirá aquí con ella hasta que se aburra. Ella también es un dios antiguo, como Yomegna, pero un poco diferente. Es posible que Charlotte nunca hubiera podido contactar con Yomegna. Ella pensó que el gato quería ganar fuerza y pidió a Yomegna, pero no fue así. Gran parte del poder original se ha desvanecido porque el gato estuvo sellado durante tanto tiempo. Pero ni él ni Yomegna pueden hacerle daño directamente. Así es como la niña comprende que no tiene nada que temer. Ella le pide al gato que se calle porque se va a dormir. Como mínimo, espera un poco de cortesía de su nueva pareja. Pasó el tiempo y solo faltaba un día para el banquete de cumpleaños. Charlotte le pregunta a Jagen qué aspecto tiene. Su hermano dijo que le queda bien, aunque el estilo del vestido es diferente a los anteriores. Charlotte solo quería probar algo nuevo. Ella no puede imaginar la cara que pondrá si le dice que es un regalo del príncipe heredero. Ella nunca hubiera pensado que él le enviaría algo tan caro. La gata no diría que este vestido le sienta bien, pero tampoco está mal. Resulta que él puede leer sus pensamientos, por lo que sabe acerca de su descontento. Él le pide que no se preocupe, porque a él tampoco le gustan los lugares concurridos. Jaden toma la mano de Charlotte y se alejan.
La niña agradece a los invitados por venir a su banquete. Sus padres, mirándola, no pueden creer lo hermosa que se ve. Los invitados elogian la apariencia de Charlotte y su vestido, pero también hubo quienes creyeron que no merecía tales elogios. Se alegran de que Kyriel no haya venido aquí. Lady Bettin decide hablar con la cumpleañera. Ella pregunta en qué estudio encargó Charlotte el vestido. Parecía entender que el vestido era del príncipe heredero. Bettin dijo que era obvio que Charlotte le había robado el vestido a Lady Bean. A juzgar por lo confundida que estaba, era cierto. Bettin nunca había oído que la casa de Lindsay hubiera pedido un vestido blanco puro. Charlotte no puede permitirse el lujo de dejar que su reputación caiga aún más bajo. De repente oye una voz masculina familiar detrás de ella. Reynard dice que su gusto nunca falla, y besa la muñeca de Charlotte. Estaba seguro de que este vestido le sentaría perfecto a Charlotte. Y luego les pregunta a estas señoras qué piensan. Los demás invitados se sorprendieron de que Reynard viniera aquí. Bettin pregunta si es cierto que Su Alteza le dio el vestido a Charlotte. Esto es efectivamente cierto, por lo que tendrá que disculparse por su comportamiento. Pero Bettin pone excusas diciendo que simplemente estaba preocupada. Isla, por otro lado, piensa que fue un intento de insultar a Lady Lindsay. Bettin no esperaba ver a Lady Bean aquí, pero Ayla le envió una invitación. Todos a su alrededor le piden a Bettin que no empeore la situación y que se disculpe. Ella se rió entre dientes y se disculpó, diciendo que estaba equivocada. Obviamente fue completamente falso, pero Charlotte acepta la disculpa. Bettin estaba a punto de irse cuando de repente tropezó. Los invitados dicen que no verán a Bettin en la alta sociedad durante algún tiempo. Charlotte le envió una invitación, pero no pensó que realmente vendría. Isla saluda a Reynard y le desea un feliz cumpleaños a Charlotte. Charlotte agradece a Lady Bean por venir. Reynard también felicita a la heroína en su cumpleaños. Reynard había planeado originalmente ir de casa con el duque Heathcliff. En ese mismo momento llega Heathcliff buscando a Ayla. Insistió en que debían acudir a esta celebración inmediatamente. Ayla no esperaba verlo y preguntó qué estaba haciendo allí. Pero se pregunta por qué otra razón podría uno estar allí si no es para felicitarse. Reynard le pide a Charlotte que espere aquí un minuto. Era obvio que Heathcliff pensó que Charlotte lastimaría a Isla. Está seguro de que Charlotte invitó a Isla por motivos ocultos. Reynard dice que Heathcliff debería irse. Él recuerda que en realidad no tiene ninguna invitación. Es poco probable que a la familia le guste que un invitado no invitado deambule por la habitación. De hecho, Reynard estaba bromeando, y Charlotte seguramente debería estar contenta de verlo. Después de todo, Heathcliff es a quien Charlotte alguna vez adoró. Reynard se ha librado de sus problemas, y ahora invita a Charlotte a continuar la conversación en otro lugar. Charlotte dijo que sería un honor para ella. Reynard admite que ya se ha acostumbrado a la terraza de su casa. Charlotte no entiende por qué Reynard actúa de esta manera. Ella no cree que esté bien avergonzar a Cedric. Reynard le preguntó en qué estaba pensando con tanta atención. Si tiene alguna preocupación, puede decírselo. Ella debería estar feliz de que toda esta gente viniera a felicitarla. Pero para Charlotte, sería mejor tener una pequeña celebración. Reynard había preparado otro regalo para ella, además del vestido. Para él un solo vestido no es suficiente. Hay algo más importante. Quiere preguntarle a Charlotte si ella será su esposa, pero es interrumpido por un grito inesperado que viene desde abajo. El wyvern que el conde Mont estaba cazando fue capturado. Parece que esto es un regalo, porque Wyvern terminó en la finca. Reynard no esperaba que Charlotte también invitara a Eugene. Le envió discretamente un avión en forma de carta. Reynard se pregunta qué está escrito allí, qué la hace sonreír. Es posible que simplemente prefiera a Wyvern, pero aún así, por alguna razón, el príncipe heredero se siente insatisfecho. Eugene felicita a Charlotte por la festividad y escribe que la carne de Wyvern es saludable. El caballero nota su reacción positiva y se alegra de que le haya gustado. Los invitados continúan discutiendo sobre él, hablando de su armadura. Todo el mundo piensa que está intentando arreglar las cosas con el marqués de Lindsay. El subcomandante mencionó que el regalo debe ser discreto. Hay gente aquí con la que Eugene no se siente cómodo reuniéndose. También siente curiosidad por saber qué está haciendo aquí el príncipe heredero Reynard. Ian advirtió que tratar con la familia real siempre era una molestia. Como tenían su propia misión, le pidió al capitán que no la olvidara. La presencia del caballero realmente atrajo demasiada atención. Reynard sintió que no había ninguna conexión particular entre Charlotte y Eugene. Por alguna razón se preocupó demasiado por ese momento. Reynard le desea a la niña unas buenas vacaciones y le dice que necesita regresar. Ella pensó que había hecho algo malo para que él se fuera tan repentinamente. Reynard parecía molesto y Charlotte lo notó. Será mejor que averigüe rápidamente qué pasó.
Ella trató de encontrarlo, pero no pudo. Al final, la fiesta terminó sin que ella encontrara a Reynard. Al regresar a su habitación, Charlotte va a arreglarse. Alguien le dice que no puede irse a la cama sin desmaquillarse. Resultó ser Reynard, que ya la estaba esperando aquí. Él le pide que no se preocupe porque no se va a quedar. Charlotte le preguntó si todavía estaba enojado. Reynard confirma que efectivamente estaba enojado. Él mismo no entiende del todo por qué la estaba esperando aquí. De repente Reynard le pone un anillo en el dedo. Había querido hacer esto desde el momento en que la vio en la fiesta. La próxima vez promete regalarnos algo más genial que Wyvern. Como pensaba Charlotte, Reynard resultó ser un buen tipo. Él reabasteció su caja fuerte después de su pedido. Y ahora la colma de regalos. El gato regresa a la habitación y pregunta si puede entrar. La propia Charlotte le pidió que se quedara allí. El gato dice que este hombre es extraño. Explica que el destino de este hombre está sellado. Parece que algunas fuerzas cambiaron su destino desde el principio. El destino de Reynard lleva la marca de la intervención. Este es el trabajo del maestro de este cambio, Yomegna. Esto también podría significar que la trama cambiará. Charlotte sospecha que Yomegna ha puesto una maldición en su cama. Ahora ella necesita explicarte todo. Por eso te pide que escuches con atención. Charlotte dice que este es un mundo de una novela, y que ella vino aquí desde otro mundo. Obviamente el gato no se creerá esa tontería, pero Charlotte lo convence de que está diciendo la pura verdad. Ella pensó que estaba muerta, pero luego abrió los ojos y se encontró aquí. El gato le toca la frente, comprobando si su mente está bien. De una forma u otra, este mundo no es solo una historia de ficción. Tal vez alguien del mundo de la heroína miró hacia este mundo y escribió una novela sobre él. Charlotte permitió que el pensamiento de que esto pudiera suceder. Pero su principal problema no es si todo esto es cierto o no. Ella quiere contarle todo si él promete no reírse. Pero 10 minutos después, el gato ya está riendo y revuelciéndose en el suelo. El gato no siente ninguna energía maldita alrededor de la niña. En esencia, el pequeño comentario que escribió la heroína se hizo realidad. Charlotte le preguntó si había algo que pudiera hacer para solucionarlo. Desafortunadamente, el poder sobre esta dimensión pertenece a Yomegna. Charlotte le pide que se ponga en contacto con ella, pero no le permite cruzarse con ella. Pero Charlotte no entiende por qué, porque ambos son dioses. Charlotte tampoco puede simplemente llamar al emperador. Ella no esperaba que los dioses de sus romances fueran tan difíciles de conocer. Pero si Ayla es el personaje principal, entonces Yomegna debe vigilarla. Pero Charlotte no podrá enterarse de esto tan fácilmente por culpa de Cedric. El gato sugiere que cumplir el deseo de Charlotte levantará la maldición de la cama. Cuando escribió ese comentario, ella solo quería estar en la cama con un hombre. Por eso el gato pide compartir con él ese dulce amor. Charlotte le dice que esto no tiene sentido. Charlotte intentó romper la maldición, y ahora el gato pide compartir su amor. Pero al principio ella quería romance, pero ahora no lo quiere. Charlotte le recuerda que ella no es el personaje principal. Pero los papeles masculinos, como en el original, se enamoran de Ayla. Todo el mundo ve a Charlotte como la mártir y villana de Isla. En el peor de los casos, los hombres enamorados podrían matar a Charlotte. Pero el destino de Reynard ya está distorsionado y cambiado en cualquier caso. El gato también notó que Charlotte siempre usaba palabras que él desconocía. Ella no tiene intención de volver a la trama anterior. Charlotte se preguntó si realmente merecía el amor. Ella se avergüenza cada vez que ve a personajes secundarios sufrir por su culpa. El gato le pide que olvide su vida pasada, porque en esencia, ella nació de nuevo aquí. Al día siguiente, Charlotte llega a la tienda de magia. Ella le dijo a Kiriel que la cuerda mágica se había roto. Pero esta cuerda es lo suficientemente fuerte como para sostener un animal del tamaño de una casa. Aún así, Kiriel se disculpa por las molestias ocasionadas. Él siente que es por eso que ella no lo invitó a su fiesta de cumpleaños. Charlotte notó que incluso un Kiriel sombrío parecía guapo. Ella incluso pensó que se había enamorado de él. Pero Charlotte no lo invitó para que no se sintiera incómodo entre las mujeres. Últimamente, Kiriel ha estado estudiando modales nobles. Charlotte le pide que tire este libro, porque todo lo que contiene está mal. Kiriel no entiende qué estaba haciendo todo este tiempo. Charlotte recuerda lo que Isla aconsejaba en tales casos. Después de adentrarse en el mundo de fantasía, la heroína escribió la trama de una historia original. La heroína estudió cuidadosamente los recuerdos de su vida pasada. Kiriel le pregunta qué está mirando allí. A partir de ese momento, le pide que le dé regalos por un valor superior a 30 piezas de oro. También debería intentar intercambiar cartas personales. Kiriel pregunta cómo puede agradecerle a Charlotte. Aunque ya era tarde, le preparó un regalo de cumpleaños. Él le muestra una herramienta de limpieza mágica autónoma. Es solo un robot aspirador, que de alguna manera terminó en este mundo.
Pero sería más barato contratar una empleada doméstica para la casa. Kyriel ni siquiera pensó en eso, sospechando que su don era inútil. Pero Charlotte tomó el regalo en sus manos, diciendo que le gustaba. Las invenciones de Kyriel son un paso en el proceso de errores. Quizás en el futuro cada uno use sus cosas. Kyriel agradece a Charlotte por aceptar su regalo. Al día siguiente, Charlotte llega a la librería. Aquí debería aparecer un acosador que está molestando a Kyriel. Charlotte no puede quedarse ahí parada viendo cómo alguien la molesta. Ayer Kyriel le confesó a Charlotte que lo estaban siguiendo. Lady Evelyn ha estado siguiéndolo constantemente últimamente. Según Kyriel, ella aparece a menudo en la librería. A Charlotte le interesa saber qué libros son populares en este mundo. Inesperadamente, conoció a Bettin y sus secuaces. Ella le dijo a Bettin que estaba contenta de verla fuera de la finca. Bettin bromea diciendo que los marqueses echaron a Charlotte. Dice que una señora que pierde el amor de sus padres se convierte en una rata. Pero Charlotte vino aquí por los libros, no por las conversaciones sin sentido. Bettin le agarró la mano y la detuvo. Ella le pregunta si realmente cree que Heathcliff la perdonará tan fácilmente. Bettin está seguro de que Charlotte pronto empezará a hacer travesuras de nuevo. Al final resultó que la verdadera Charlotte estaba acosando a Isla junto con Bettin. Y ahora existe la posibilidad de que Bettin sea objeto de críticas por la discusión. Diga lo que diga Charlotte, Bettin decidirá a su manera. Charlotte quería esperar a Evelyn, pero tendría que irse. Pero de repente alguien le dice que se le cayó un libro. La niña le preguntó sorprendida cómo sabía su nombre. Bettin reconoce a la niña y dice que se trata de un encuentro inesperado. Y de repente Charlotte se da cuenta de que es Evelyn. Evelyn le pregunta a Bettin por qué gente tan poco ceremoniosa vino a la tienda. Bettin pone excusas diciendo que Charlotte empezó primero. Evelyn admitió que los observó y vio todo. A partir de ahora, le pide a Bettin que tenga cuidado. Los secuaces de Bettin también creen que es hora de dejar de molestarse entre ellos. Charlotte no entiende por qué Evelyn de repente es tan amable con ella. Sorprendentemente, Evelyn incluso pagó por su libro. De hecho, Charlotte agarró el primer libro que encontró. Pero resultó que este libro también era del gusto de Evelyn. Evelyn felizmente le pide a Charlotte que se hagan amigos. La nobleza generalmente despreciaba los libros para adultos. Por lo tanto, Evelyn se vio obligada a ocultar cuidadosamente sus aficiones. Charlotte le pregunta a Kyriel por qué Evelyn podría estar acosándolo. Esto se debe a que Kyriel es notablemente similar al personaje de ese libro. La imagen de un mago coqueteando coincidió con la imagen de Kyriel. Y si Kyriel se comporta de manera diferente, Evelyn podría dejarlo en paz. Pero la imagen establecida no se puede borrar tan fácilmente. Al escuchar las palabras del dios dorado, Charlotte miró a Kyriel como si fuera un hombre. Fue más allá de la simple admiración, hasta el punto que su corazón estaba a punto de estallar. Antes, era como adorar a un ídolo favorito. Pero Charlotte le pide que no se preocupe, pues ya ha encontrado una salida. Solo necesitan publicar una novela mucho más interesante que esta, y ahora no tienen tiempo para quedarse allí aturdidos. Kyriel no quiere que Charlotte llegue tan lejos por su culpa, pero Charlotte le pide que no se niegue y que acepte ayuda. Después de dejar la Torre de los Magos, Kyriel trabajó incansablemente en la corte. Sonreía a todos los que conocía para ganarse su favor. Pero este era el camino equivocado, y los malentendidos se hicieron aún mayores. Por más que Kyriel lo intentaba, la gente se negaba a comunicarse con él. Incluso pensó en regresar a la Torre de los Magos. Kyriel pensó que tendría que seguir viviendo solo. Agradece a Charlotte por su ayuda y amabilidad. Hoy Charlotte le pide que lo dé todo. Pronto Charlotte conoce a Evelyn por segunda vez. Charlotte notó cómo había cambiado desde su último encuentro. Evelyn se disculpa por su comportamiento en la fiesta del té. Pero para Charlotte, eso ya es cosa del pasado. La última vez, Charlotte prometió traer una edición inédita de la novela. La niña comparte en secreto que el contenido aquí es muy explícito. Por supuesto, estas novelas son obras de arte. Charlotte pide leerlo y luego compartir sus impresiones. A Evelyn también le gustaría leer y discutir otras novelas. Charlotte espera que Evelyn deje de perseguir a Kyriel. ¿Por qué crearon este manuscrito durante 3 días enteros? En algún momento, Reynard de repente sintió que se le ponía la piel de gallina. Pasar un día entero leyendo es realmente agotador. Charlotte es recibida por Kyriel, quien le agradece su trabajo. Ella le agradece por haber venido desde tan lejos para la reunión. La niña de repente recordó que a Kyriel no le gustaba que lo tocaran. Él debería haberse alejado de ella en estado de shock. Pero sorprendentemente, Kyriel ahora está tranquilo. Kyriel le recordó los sedantes, pero Charlotte ya no los necesitaba. A Kyriel todavía le gustaría ayudarla, pero Charlotte le respondió que para eso están los amigos. Kyriel parecía un poco molesto, porque ella lo llamó solo amigo. El gato le dijo a Charlotte
que solo el amor podía romper la maldición. Charlotte no entiende por qué la regaña así. Tenía una estrategia deliberada para utilizar clichés. Cuanto más definan los héroes la relación como amistad, mayor será la probabilidad de que el plan funcione. Charlotte está segura de que el gato la vio a ella y a Kyriel ayer. Pronto los personajes secundarios se enamorarán de ella. Charlotte le dijo a Jaden que debería estar agradecido. Su hermano le preguntó sorprendido qué quería decir. Dijo que en ninguna trama de la novela el hijo del marqués tiene el pelo rojo. Evelyn ya debe haber leído todo lo que Charlotte escribió. Jaden no quiere escuchar declaraciones sobre su impopularidad. Él pregunta si Charlotte participará en el torneo de caza. En las novelas, aquí es donde siempre ocurren los acontecimientos más importantes. O el héroe y la heroína se vuelven más cercanos cuando se encuentran en la naturaleza. O la vida de la heroína está en peligro a causa de los enemigos. O bien el personaje principal y el personaje secundario compiten por la captura de la pieza. Este es un evento donde la juventud y el romance hierven. Sin pensarlo mucho, Charlotte acepta participar. Jaden le aconseja que empiece a practicar el bordado. Tradicionalmente, las damas bordan un pañuelo y se lo dan a un caballero. Pronto pasamos al día en que comienza el torneo de caza. Charlotte no se siente segura de su bufanda, por lo que ni siquiera pensó en dársela a nadie. Aunque no caza, decidió vestirse apropiadamente. Ya es verano, y llevar un vestido enorme con este calor no es una opción. Ella necesita el traje para protegerse de los asesinos. Pero en realidad ni siquiera sabe disparar un arco. Jaden notó que Charlotte estaba actuando de manera muy extraña. Su Alteza el Príncipe Heredero llega al lugar. Será el líder en las competiciones de caza. Incluso en la novela, el emperador nunca asistió a un torneo de caza. Tal vez no haya asesinos esta vez, ya que Reynard está aquí. Para levantar la maldición, Charlotte debe ganarse el corazón de un personaje secundario. Y esta vez su objetivo será Reynard. Aunque su pañuelo esté terrible, se lo va a dar a Reynard. Inesperadamente se encontró con Lady Evelyn. Ella preguntó si la niña realmente iba a darle la bufanda a Reynard. Charlotte puso como excusa que no tenía ningún interés en él. Evelyn pregunta entonces ¿a quién se lo va a dar? Charlotte tuvo que señalar a una persona al azar para poder salir de allí. Y esa persona resultó ser nadie más que Eugene. Evelyn dijo que fue una elección bastante peculiar. Eugene también participa, pero Charlotte ya se ha olvidado de él. Pero por alguna razón, el resto de la gente reaccionó de manera demasiado extraña. Eugene es una buena persona, pero nadie lo nota. Charlotte dice que puso su corazón en esta bufanda, y ahora tiene que cambiar su rumbo hacia Eugene. Por su culpa, Eugene se convertirá en objeto de aún más chismes. Esto es demasiado egoísta, necesita encontrar una excusa. Charlotte dice que la carne de Wyvern es realmente muy saludable. Ella pone como excusa que en medio de todo el caos, no tuvo tiempo de agradecerle a Eugene. Comparado con la bondad de Eugene, este pañuelo no es nada. Reynard no entiende por qué Charlotte le dio el pañuelo a Eugene. Desde el banquete de cumpleaños, Reynard no ha podido comprenderla. Pero ahora no es momento de preocuparse, porque el torneo es más importante. Al pequeño Reynard le dijeron que nunca debía olvidar el trono. No permitirá que la emperatriz vea un solo error de su parte. Luego nos llevan al campamento de Lindsay, dentro de la tienda familiar. Jaden pregunta qué estaba pensando Charlotte cuando le entregó el pañuelo al caballero. Ella también debe haber escuchado rumores sobre Lord Monte. Dicen que es una bestia que causa daño a quienes lo rodean. Entonces, Charlotte pregunta qué pasa con ella. También se rumorea que es una verdadera villana. No pudieron continuar la conversación, y su hermano le pidió que se quedara allí. Pero por supuesto Charlotte no se va a sentar aquí. Incluso entonces se dio cuenta de que Eugene parecía estar mal. Su mano temblaba cuando tomó su pañuelo. Habían pasado más de 10 días desde que Eugene durmió con ella. Charlotte es la única que conoce a Eugene. Debería tener más cuidado. De repente empezó a llover, algo que la heroína no esperaba en absoluto. En ese mismo momento aparece Eugene cerca. Él le pregunta por qué lo estaba buscando. Ella escuchó lo que se decía de ellos, así que Eugene dijo que no podía estar con él. Si las cosas siguen así, la gente la odiará. Resulta que Eugene también sabía de los rumores que se habían extendido. Pero ahora mismo Charlotte quiere consolar a Eugene. Ella dijo que no le importaban sus palabras vacías. Lo que más le preocupa es Eugene. Ella preguntó cuántos días no había dormido Eugene. Pero Eugene ni siquiera sabe la respuesta a esa pregunta. Si resulta que Charlotte está conectada de alguna manera con Reynard, Eugene no sabe qué hacer. Charlotte se quita el casco de hierro. Como ella pensaba, la falta de sueño estaba provocando que viera todo tipo de cosas. De repente, Charlotte pierde el conocimiento y cae en los brazos de Eugene. Eugene lleva a Charlotte a la cueva y enciende un fuego. La fiebre de Charlotte ha disminuido, lo cual es mejor.
Cuando Eugene la tocó, la niña se despertó. Ella entra en pánico y le pregunta al caballero si está bien. A ella le preocupa que tenga bolsas debajo de los ojos en su hermoso rostro. Eugene necesita dormir urgentemente, según decide la heroína. Charlotte lo invita a usar su mano como almohada, pero Yusen le pide que no se estrese tanto por ella. Como está resfriada, necesita sentarse junto al fuego. La ropa que está completamente mojada se seca. Charlotte perdió el conocimiento por la fiebre, pero tan pronto como recuperó el conocimiento, comenzó a preocuparse por Eugene. Ella salió al bosque durante la lluvia para encontrar a Eugene. Cuando Eugene está cerca, solo ocurren problemas. Lo único que puede pensar es que no quiere dejar ir a Charlotte. Eugene la abraza, sintiendo su suavidad y calidez. El asistente de Eugene corrió por todo el bosque buscándolo, pero al final encuentra a su capitán en el bosque. Después de eso, Charlotte no recuerda cómo regresaron al campamento. Jaden no la dejará escapar otra vez y observará cada uno de sus movimientos. No le interesa el primer lugar en el torneo de caza. Además, hasta donde él entendía, el primer puesto ya estaba predeterminado. Los asesores del príncipe heredero dicen que es hora de que regresen, pero Reynard dijo que eso no era suficiente. Esto no es suficiente si quiere heredar el título de emperador. Hoy, el asistente de Eugene lo vigilará para asegurarse de que no se escape. Todo es porque Yuchen está obligado a conseguir el primer puesto. Pero la nobleza los odia, así que al caballero no le importa. Su asistente tampoco se sorprende de que no les guste, pero en realidad su ventaja está en otra parte. Cuando se den cuenta de la utilidad de sus espadas, incluso los enemigos del emperador estarán interesados. El asistente les recuerda su objetivo, pero Eugene ya lo recuerda todo. Su objetivo es obtener la cabeza del emperador. A veces es muy difícil para su asistente comprender lo que piensa. Eugenio, desobedeciéndole, huye nuevamente hacia el bosque. Allí se encuentra con Charlotte, quien al parecer también se escapó. Hay muchos escenarios en las novelas en los que los personajes principales no pueden evitar enamorarse. Pero la mayoría de las veces esto sucede debido a lo que llamamos clichés. Es por eso que Charlotte se preparó a conciencia esta vez. Ella esbozó una estrategia para ganarse el corazón del segundo personaje principal. Charlotte está segura de que su plan es perfecto. Ella le preguntó a Eugene si realmente iba a extrañar la cacería de hoy, pero ella misma le dijo que era mejor no ir allí. Eugene quisiera agradecerle por la bufanda que le regaló. Dama de Gloria es un título que recibe una mujer después de recibir el pañuelo. Si un participante recibe varias bufandas, el título pasa a varias damas. Toda dama noble del imperio sueña con convertirse en una dama de gloria al menos una vez. Jaden es el único que parece desesperado por ganar. Y Charlotte no entiende por qué Reynard está tan obsesionado con ganar. Yuchen toca la frente de la niña, comprobando que definitivamente no tiene fiebre. De repente se quedó en silencio, por lo que Eugene pensó que se había desmayado. Este es el verdadero cliché, y ahora Charlotte debe actuar. Ella le dice al caballero que quiere decirle algo, pero en ese mismo momento, por casualidad, estornuda. Yuchen cree que todavía está enferma, pero la niña dijo que tenía algo en la nariz. Charlotte se dio cuenta de que su cuaderno estaba en el agua y se alejaba flotando. Eugene está a punto de conseguirlo, pero la heroína lo detiene. Ella no puede dejarle leer sus notas. Eugene le asegura que nunca se resfría. Charlotte recuerda que hace 3 años, Eugene recibiría el título de conde. Visitó muchos países, pero por alguna razón se quedó aquí. Eugene tiene un sueño, pero no puede compartir los detalles. Su sueño fue mencionado varias veces en la novela, pero nunca fue revelado. Eugene es de Nayuta, un país que cayó hace 20 años. De cualquier manera, Charlotte estará apoyándolo. Pero ella ni siquiera sabe qué sueña el caballero. Para Charlotte no importa lo que sea, porque está segura de que vale la pena. Eugene se sintió avergonzado, pero le dio las gracias. De repente anuncia que va a casar. Como ella lo apoya, él necesita darlo todo. Charlotte, por supuesto, no entendía qué tenía que ver la casa con eso, pero lo dejó ir. Mientras se preparaba para partir, la muchacha también se preguntaba en qué dirección estaba el campamento. 1 hora después, todavía no podía encontrar su camino y estaba perdida. De repente apareció un oso salvaje detrás de ella. La heroína perdió el conocimiento por miedo al verlo. El gato que la siguió le pide al oso que desaparezca. Charlotte se despertó más tarde sintiendo dolor de cabeza. El niño, que se había transformado en gato, le pregunta si todo está bien. Charlotte murmuró lo guapo que era y volvió a colgar. El tipo ni siquiera sabe qué responder a esto. No en vano decidió seguirla en silencio. Antes de llegar a este mundo, la heroína era una estudiante común y corriente. Ella nunca supo rechazar a la gente, por eso sufrió pérdidas. El chico con el que vivía le pidió una vez más que le pagara el alquiler.
Todo es porque los hombres guapos siempre han sido su principal debilidad. Y esto no cambió ni siquiera después de adentrarme en la novela. Charlotte no puede sacarse al chico de cabello morado de la cabeza. Ella pensó que este mismo tipo la llevó al cuartel después del ataque del oso. La mejor solución sería preguntarle a Jaden. Jaden se alegra de que Charlotte no haya vagado por ningún otro lado ayer. Como se dio cuenta de que ella se había escapado ayer, sería imposible preguntar. Finalmente, tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios del torneo de caza. Reynard se sintió incómodo al entregarse el gran premio. No es ninguna sorpresa que Reynard obtuvo el primer lugar. De hecho, realmente mató a muchos monstruos. Charlotte pensó que Eugene quedó en segundo lugar. Mientras pensaba en esto, Jaden le pidió que mirara hacia arriba. Vieron un pájaro enorme volando sobre ellos en las nubes. Sobre él se encontraba sentado el caballero Eugenio, quien comenzó a desembarcar. Tenía un huevo de fénix en la espalda, lo que sorprendió a todos. Reynard informa que la ceremonia de entrega de premios ya terminó. Parece que Eugene fue a las montañas, porque el área circundante fue despejada por Reynard. Reynard sintió pena de que Eugene hubiera buscado en vano semejante rareza. Pero Eugene va a presentar este huevo al emperador y a la emperatriz. Pero los invitados están indignados. ¿Por qué darle el huevo a alguien que ni siquiera se presentó a la fiesta? Una hora antes, el asistente de Eugene le había pedido que entregara el huevo antes de que fuera demasiado tarde. De esta manera, Yusen podrá ganarse el favor de muchos. Incluso podrá impresionar a la dama a la que ha estado tratando de impresionar durante mucho tiempo. Eugene entonces pensó que sería una buena idea sorprender a Charlotte. Recuerda que por mucho que cazaba, todo era en vano. Eugene no sabe cómo podrá mostrarse ante Charlotte después de esto. Reynard notó que Eugene miraba a Charlotte. Esa noche se celebró un banquete para celebrar el fin de la fiesta. Al principio, Charlotte pensó que el hombre de cabello morado podría ser un participante. Reynard se acerca a ella y le pide un minuto. Charlotte lo felicita por su victoria, y él dice que será directo. Él le pregunta cuál es su relación con el caballero Eugenio. También preguntó por qué le dio la bufanda a Eugene y no a él. Charlotte no sabe cómo explicarle que quiere seducirlo para romper la maldición. Reynard estaba seguro de que ella quería convertirse en su dama de honor. Y aún así Charlotte lleva el anillo que él le regaló. El jefe de los mercenarios se puso del lado de la emperatriz. Entonces, ahora Reynard le pregunta a Charlotte si está de su lado. Si el anillo le pesa, déjala decir lo que quiera. Reynard promete darle todo lo que ella quiera. Charlotte cree que le preocupa que ella no comparta la cama. Al final, la niña le pidió que la ayudara a encontrar a una persona. El gato le pregunta a Charlotte si alguna vez pensó que vivía sin rumbo. Ella no hace nada durante todo el día, y se queda tirada en su habitación. Pero Charlotte también lo considera inútil, porque ni siquiera pudo encontrar a una persona. El gato le preguntó si realmente deseaba tanto a ese chico de cabello morado. Charlotte está obligada a conocer tantos hombres guapos como sea posible. El gato preguntó entonces cómo su determinación rompería la maldición. Él le pide que simplemente haga un plan para hacerlo más fácil. De hecho, le gustaría probar muchas cosas. Después de un tiempo, Charlotte le muestra al gato su lista de deseos. Era solo su pequeño sueño, un clásico del género. Después de ese incidente con el ladrón, todos los sirvientes fueron reemplazados. Y ahora Charlotte es tratada con amabilidad. A ella le gustaría convertirse en una gran maestra de los elementos. Además de esto, también necesita ganar mucho dinero. El gato ya había leído bastante de sus deseos, y estaba harto de estas tonterías. Explica que tales cosas no se pueden lograr con el propio esfuerzo. Todo lo que tiene Charlotte es el título de villana estúpida. Ella promete demostrarle al gato que están dentro del libro. Charlotte pidió que se abriera la ventana de estado justo cuando llegó Jaden. Básicamente, fue su propia culpa por no escuchar su golpe. Si Charlotte muere, no podrá convertirse en la elegida de Dios. Pero si este gato no hubiese sido tan inútil, ya lo habría conseguido todo. Esta vez, Reynard envió la carta no por Paloma, sino directamente a la casa. Afirmó haber encontrado a un tipo con cabello morado. Charlotte asumió que era el mago de la corte Caronte. Es peligroso vagar solo por un mundo de fantasía tan grande. Por eso Charlotte se lleva al gato con ella, porque dos siempre es mejor. Él es el único en quien la niña puede confiar. Al día siguiente se encuentran con el caballero Calix. En cualquier caso, les vendría bien un guardaespaldas. Pronto llegaron al lugar señalado. Calix preguntó si la persona que necesitaba definitivamente vivía aquí. El lugar parece abandonado, como si nadie viviera aquí. Antes de que Calix pudiera tocar la puerta, esta se abrió de golpe y salió volando con él. Charlotte, horrorizada, le pregunta si todo está bien. De repente alguien apareció detrás de ella y le pidió que no se moviera. Charlotte se asustó y dijo que no había hecho nada.
Este no es en absoluto el hombre púrpura que ella tenía en mente. Dice que si da un paso más, la mujer morirá. Y entonces Charlotte se dio cuenta de que ese llamamiento no iba dirigido a ella. Esto va dirigido a Kyriel, quien dijo que era despreciable recurrir a la toma de rehenes. El hombre morado le pide que desaparezca de su vista si quiere que Charlotte sobreviva. Pero Kyriel dice que aún así está destinado a morir por su mano aquí. Solo ahora Kyriel se da cuenta de Charlotte, sin entender qué está haciendo allí. Al parecer, el espíritu de lucha de Kyriel ya está disminuyendo. Kyriel le pide a Caronte que la deje ir ahora. Charlotte no entiende por qué, si es Caronte, actúa así. El gato siente un poder hacia Caronte, similar al suyo. Parece que Caronte hizo un contrato con los demonios. Caronte le pide a Kyriel que suelte su arma o matará a la niña. Si Kyriel dispara magia a Caronte, Charlotte también sufrirá daños. Charlotte se preguntó si realmente iba a morir así. Ella sugiere que el gato absorba el poder de Caronte, ya que son similares. El gato tampoco entiende por qué no se le ocurrió a él mismo. Entonces salta sobre la cabeza de Caronte. Después de esto, el gato le muerde la cabeza y Caronte siente que sus fuerzas lo abandonan. Al darse cuenta de que esta es su oportunidad, Charlotte se libera de su agarre. En este momento, Kyriel ataca a Caronte con su poder. Un segundo después, el hombre morado desaparece, como si lo hubieran arrastrado las cenizas. Kyriel le pregunta a Charlotte si está bien. La heroína ni siquiera pensó que Kyriel fuera tan fuerte. Debido a la pérdida de fuerza, Kyriel cae al suelo. Le pasó algo en la mano, dice que se curará. Charlotte supone que Kyriel ha agotado todo su poder. Tomando al gato en sus brazos, Charlotte le pide ayuda. Y la maldición del demonio realmente comenzó a desaparecer. Charlotte se disculpa con Kyriel porque todo es culpa suya. Pero Kyriel está bien mientras Charlotte esté ilesa. Charlotte no cree que sea tan especial como para sacrificarse por ella. Pero Kyriel le dice que ella es amable, fuerte y sincera. Él admite que ella es una persona increíblemente valiosa y asombrosa. Ahora Charlotte comprendía por qué Kyriel era considerado un galán. Como Kyriel no podía ver al gato, preguntó qué poder había usado la dama. Ella cree que él la destruirá si descubre que hay un dios malvado a su lado. Kyriel le pide que explore su habilidad. Él dice que pasará a visitarla esta noche. Charlotte se dio cuenta de que Kyriel no iba a dar marcha atrás. Parece que invocar un demonio es realmente peligroso. No tuvo tiempo de preguntarle al gato porque se fue a algún lado. Entonces tendré que preguntarle a Kyriel cuando venga. Solo entonces Reynard apareció visiblemente en el balcón. Él pregunta seriamente de quién estaba hablando Charlotte hace un momento. Acordaron que Reynard vendría otros días. Pero Reynard está preocupado de si todo está bien, ya que escuchó lo que pasó. Aunque, a juzgar por lo activa que es Charlotte, entonces sí. Charlotte está segura de que el príncipe heredero está tramando algo. Ella fue allí porque el propio Reynard dijo que había encontrado a la persona que ella necesitaba. Charlotte está segura de que lo convertirá todo en una broma. Pero Reynard se disculpa, dándose cuenta de que fue su culpa. Charlotte se sintió un poco incómoda por la disculpa. Jaden vio una sombra sospechosa en la terraza y ahora le pide a su hermana que abra la puerta. Reynard piensa que no estaría mal contarle a Jaden sobre su relación. Pero Kyriel también estará aquí en cualquier momento. Como Charlotte no respondió, Jaden tuvo que derribar la puerta. Y, por supuesto, encuentra al príncipe heredero en la habitación de su hermana. Charlotte pone como excusa que Reynard quería discutir algo importante. Reynard dijo que querían discutir la posibilidad de dormir en la misma cama. Jaden no esperaba que su hermana y Reynard ya estuvieran en una relación así. Él cree que se reunían en secreto para evitar la atención pública. Él confía en que mamá y papá, aunque se sorprendan, los aceptarán. Jaden promete hacer todo lo posible para mantener su relación en secreto. Todos oyeron un crujido que venía del balcón. Reynard dijo que iba a comprobar quién estaba allí. Sorprendentemente, no era Kyriel sino Eugene. Reynard preguntó si era Kyriel, pero Eugene dijo que no. Jaden, horrorizado, pregunta si su hermana está saliendo con el papel pintado. Charlotte suspiró porque Reynard no reconoció al caballero. Pero Reynard lo reconoce y le pide a Eugene que le diga la razón por la que está allí. En respuesta, Eugene pregunta por qué de repente tiene que dar explicaciones. Reynard está indignado porque el caballero le habla en ese tono. Reynard preguntó qué había detrás de él, y Eugene le mostró la cuerda, explicándole que Charlotte lo estaba atando. Jaden está en shock. No entiende qué tipo de preferencias tiene su hermana. Creyendo que están saliendo, Reynard pide no ser retratado como un destructor de relaciones. Charlotte estaba a punto de decir que su relación era contractual. Ella no está segura de poder contarles sobre la maldición de la cama. Eugene escuchó que alguien más apareció en el balcón. Aparecieron algunos pétalos de flores, lo que inmediatamente dejó claro quién era. Kyriel se disculpa con Charlotte por llegar tarde.
pero se queda paralizado de miedo cuando se da cuenta de que están el príncipe heredero y Eugene. Y Reynard, a su vez, comprende que este es el mismo Kiriel. Judson preguntó por qué había tanta gente hoy. Porque le gustaba cuando eran solo ellos dos. Jaden ya pensaba que su hermana tenía 3 pretendientes. Comenzaron a discutir mientras Charlotte pensaba qué hacer. Ella necesita arreglar todo ahora, antes de que la situación empeore. Entonces, Charlotte gritó y les pidió a todos que pararan. Si alguno de ellos se moviera, nunca volvería a ver su cama. Todos se sentaron en una cama, lo que la hacía un poco estrecha. Jaden le pregunta si lo que les dijo es verdad. Charlotte confirma que todos están bajo la maldición de la cama. Reynard no esperaba que no fuera el único maldito. Charlotte no sabía que las cosas resultarían de esta manera. Al principio pensó que al dormir en la cama una vez, la maldición desaparecería. Kiriel pregunta por qué no explicó nada entonces. Tenía miedo de que la gente pensara que ella había provocado esta maldición. Si hubiera dicho algo sobre el número de víctimas, se habría vuelto aún más sospechoso. Pero Jaden está seguro de que sería una pista importante. Charlotte no tiene más remedio que pedir perdón. Reynard le pregunta a Kiriel si hay alguna manera de levantar la maldición. Promete investigar el asunto, pero hasta ahora todo parece más difícil de lo que parece. Mientras tanto, Eugene le pide a Charlotte que se vaya a la cama. De todos modos, hablar no romperá la maldición, así que podrán hablar mañana. Kiriel pregunta cómo dormirán, pero Charlotte cree que podrían encajar si lo intentaran. Jaden va a su habitación y mira hacia atrás la puerta rota. Charlotte le pide a Reynard que se vaya, ya que hoy es el turno de Kiriel. Pero Reynard se acostó al lado de Eugene y la llamaron. Reynard no cree que tenga que compartir su punto débil con Eugene. Eugene no piensa solo en matarlo, ya que le pone de los nervios. Charlotte les pide a ambos que dejen de mirarse fijamente. Kiriel está seguro de que debe dormir en el medio. Charlotte decidió probar una pose, pero obviamente esto realmente molestó a Kiriel. Pero Charlotte no puede simplemente abalanzarse sobre Kiriel. Al final se acostaron en una posición diferente y se volvió un poco más espacioso. No tendrán que acurrucarse uno junto al otro, ni ponerse en posiciones extrañas. El corazón de Charlotte no puede soportarlo más. No puede apartar los ojos de ellos. Es extraño que 3 hombres se cuelen en secreto en la habitación de la hija del marqués. Ella empezó a tener miedo de que sus padres pudieran entender todo mal, pero ahora decidió simplemente cerrar los ojos y dormir. Por lo que la niña ve por la mañana, cree que todavía está dormida. Horrorizada, pregunta qué pasó aquí. Mirando a su alrededor, se pregunta qué pasó durante la noche. Hay un pensamiento en mi cabeza de que hubo un intento de asesinato. Charlotte no entiende por qué nadie se despertó, mientras todo se derrumbaba a su alrededor. El gato regresó en shock y preguntó qué pasó. Además de él, Jaden también entra en la habitación. Un asesino que tenía como objetivo al príncipe heredero entró en la casa durante la noche. Pero lo que importa ahora es que Charlotte efectivamente fue el objetivo de un asesinato. El padre supone que este hombre era un noble mago. Charlotte todavía no entiende cómo la habitación logró derrumbarse mientras ella dormía. De hecho, todo fue organizado por Charlotte. Y todo esto para avisarles a sus padres que se va a mudar.